Bienvenidos a Magnacer. El día de hoy se presenta el primer especial del canal. Este especial va dedicado a los 100 primeros suscriptores, como agradecimiento por creer en Magnacer, un ente creado para ser la voz que narre tu historia. Gracias a todos por apoyar el comienzo de la aventura. Aún aguardan muchas más historias que esperan por ser contadas, donde no sabrás qué da más terror, la cruda realidad que todos vivimos o el mundo de lo oculto y desconocido, donde lo paranormal domina. En esta oportunidad contaremos 5 historias cortas, esperemos que las puedan disfrutar. Historia número 1. Mi abuelo bautizaba duendes. Desde niño yo creía que tenía muchos amigos que aparecían durante el día en mi casa, cuando no había ni un adulto cerca. En las noches no los veía porque la casa era pequeña y dormía con mis padres. Aunque los oía a veces llamarme para jugar, pero yo por miedo a ser regañado por mis padres nunca me llegué a levantar de la cama a jugar. Aunque vivía en una casa lejos del pueblo, cerca de las montañas y el río, me la pasaba solo. Mis tíos, abuelos y padres trabajaban en el campo y regresaban tarde luego de una jornada larga de trabajo en el campo. Siempre jugaba solo e interactuaba con otros niños, pero vivían muy lejos de la casa y estos eran mis primos y vecinos, que a veces llegaban a mi casa y pasábamos una tarde juntos. Aunque tenía 5 años cuando esto pasaba, a medida que fui creciendo más nunca los volví a ver. Aún esos recuerdos vagos me persiguen hasta el día de hoy que soy un adulto. Le contaba a mi familia de estos amigos imaginarios, como ellos los llamaban, lo cual me molestaba mucho cuando era niño porque estaba seguro que eran reales, y solo mi abuelo siempre me creía. Él me crió como si fuera su hijo y me protegía de todo mal mientras estaba en vida. Era el único que no se reía de mis historias y me pedía que le contara con todo y lujo y detalle de lo que vivía con mis amigos mágicos. Así lo llamaba yo. Un día en especial ocurrió algo diferente. Durante un tiempo se quedó una tía y sus 2 hijos por necesidad. Mis amigos mágicos no les gustaba jugar con mis primos. Me llamaban para jugar con ellos aparte, pero yo jugaba más con mis primos porque llegué a creer lo que me decían los adultos, que solamente eran parte de mi imaginación. Hasta que un día, estando solos en casa, mis primos y yo comenzamos a divertirnos mucho y mis amigos mágicos, celosos, comenzaron a atacar a mis primos, a golpearlos y arañarlos, molestos porque ya yo no jugaba con ellos. Y llorando mis primos salieron corriendo en búsqueda de los adultos que se encontraban trabajando en ese momento. Mientras corrían, eran perseguidos por mis amigos mágicos que los querían matar a ambos solamente para que yo jugara con ellos y con nadie más. Mi abuelo, que sospechaba desde un primer momento que estos amigos mágicos no eran solamente mi imaginación. Luego de lo acontecido, pasó meses haciendo rituales y bendiciendo la casa. Cuando llegaba la noche, se escuchaba alrededor de la casa sonidos muy raros, como de animales desconocidos y cantos de niños, llamándome para que saliera a jugar con ellos. Ahora comprendo lo que hacía mi abuelo, un hombre valiente y todo un guerrero. Se iba con agua bendita y otros elementos que según él era para protección. Se perdía en la oscuridad y aparecía al amanecer, siempre lastimado por arañazos y golpes. Según entendía, mi abuelo bautizaba a esas criaturas, que él llamaba duendes, espíritus de niños que no descansaban. Él sabía que ellos querían llevarme. Mi abuelo me amaba tanto que luchaba con esas criaturas para protegerme. Luchó incansablemente hasta que dejaron de aparecer, pero esas batallas le fueron gastando la vitalidad. Se sacrificó por mí. Hoy soy padre de una hermosa niña que también tiene amigos imaginarios. En una ocasión, ella me dijo que tiene amigos mágicos que le dicen que ya me conocen y que jugaban conmigo cuando yo era niño. Hoy creo que seguiré la batalla que mi abuelo un día comenzó. Historia número 2. El perro infiel. Me casé muy joven, solo estuve con uno solo hasta ese momento de mi vida. Desde adolescente me fui a vivir con él y desde que comenzamos a vivir juntos siempre me dio mala vida. Mi familia me dio la espalda y terminé sola con él. Pasé desde hambre, infidelidades y maltrato. Se volvió un hombre tomador, vicioso, a la gallera y a las mujeres. Siempre volvía oliendo a ron y a mujerzuela barata. Cada vez que lo confrontaba, él me golpeaba hasta que se cansaba. Enamoraba a toda mujer que le pasaba por el frente y nunca me llegó a respetar. Cuando llegaba borracho, me recordaba todas las mujeres que pasaron por su cama. Me insultaba y me golpeaba. Eran tiempos diferentes a los actuales. La policía y la defensa de la mujer solo eran para las mujeres ricas o familias con poder. Las demás personas alrededor lo veían normal, que así fueran todos los hombres, mujeriegos y maltratadores. Nunca llegué a tener hijos con él, ya que él me hizo abortar 2 veces por sus grandes golpizas y terminé perdiendo la fertilidad. Mi vida estuvo en riesgo muchas veces. Él siempre dudaba de mi fidelidad, era tan celoso como infiel, se imaginaba cosas donde yo lo engañaba.
Me escapé muchas veces, pero siempre me encontraba y me regresaba a golpes a la casa. Me obligaba a trabajar y se quedaba con mi sueldo, mientras él vivía de parranda en parranda. Me llené tanto de odio por tanto maltrato que quise matarlo y eliminar una escoria de este mundo, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Él llegó a enamorarse de una joven muchacha que era tan hermosa y ella le correspondía. Lo seguí en varias oportunidades y veía el trato que le daba. Sentía tanta rabia. Él estaba ahí, dando el amor a una cara bonita, mientras él le figuraba a golpes la mía. Yo estaba cuando se enfermaba, le aseguraba la comida y en todo momento le di todo de mí, a pesar de que nunca llegó a merecer ese amor. El odio que le tenía creció más y más, sabiendo que amaba a una mujer que no era yo, y que todo el daño que a mí me hacía, a otros les daba el amor que a mí nunca me dio. ¿Cómo es el destino y cómo es la vida? Mi suegra, una mujer de carácter, la cual era la líder de la familia, todo el mundo le tenía miedo porque decía que era una bruja, hasta su propia familia. Ella conocía muy bien la joyita de hijo que tenía. Era un monstruo como esposo, pero como hijo siempre era peor. Me menospreciaba por dejarme dominar por un hombre. Aun siendo su hijo, me decía que tuviera el valor y lo enfrentara, que ella me iba a defender, pero debía ganarme su voluntad. Pasó el tiempo y mi marido seguía siendo infiel y yo sufriendo por lo que él me hacía vivir. Lo confronté. Estaba cansada de todo lo que me hacía vivir y de que me engañara con tantas mujeres. Él, con arrogancia, me decía que era un perro y que nunca iba a cambiar. Me llenó de rabia. Tomé valor y lo ataqué. Lo golpeé y él se defendió y me golpeó hasta casi matarme. Mi suegra llegó en ese momento y me salvó. Convaleciente le conté todo lo ocurrido y ella vio en mí el valor que tanto me había pedido. Me dijo, si él se cree perro, será un perro. Me hizo una propuesta que yo no dudé. Le tenía que echar unos aceites y esencia a todo lo que comiera, a su ropa, y aparte, practicar magia negra, con la única condición de que esa iba a ser mi maldición. Debía cuidar el resto de mi vida todas las consecuencias de aceptar su propuesta. Hoy, tengo a mi mascota en un cuarto especial de la casa, comiendo de mi mano. Mientras mi esposo ladra y actúa como un perro, más obediente que nunca, ahora soy yo quien está con el hombre que quiere y cuando quiere. Ya no soy más la misma de antes. Nunca más un hombre volverá a dominarme y solo espero el día en que mi suegra fallezca para poder dormir al perro y acabar con mi maldición. Historia número 3. La enfermera del piso 2. En mi época de estudiante de medicina, durante mi tiempo de rotación hospitalaria, tuve trato con diferentes personas, tanto directamente del área de salud como los de mantenimiento, seguridad, paciente, administración, todos los que le daban vida al hospital. Tuve que pasar por diferentes áreas y cumplir ciertos requisitos necesarios para aprobar mi rotación hospitalaria. Tengo tantas historias de ese hospital que podría contar en otro momento, pero hay una en especial, muy curiosa, que podría llamarse paranormal. Fue cuando cursaba por el área de cirugía. Se tenía que cumplir guardia de 24 horas como requisito de la rotación. El área de emergencia y hospitalización estaban en planta baja, los quirófanos quedaban en quinto piso. Muchas de esas noches largas y exhaustivas tuve momentos donde podía compartir con los trabajadores del hospital. Escuché tantas historias de fantasmas y almas penando por los pasillos, pero hubo una que sí puedo confirmar. Se decía que en horas de la madrugada, en el piso 2, mientras se subía por el ascensor, se abría de repente en ese piso y nadie subía. Algunos llegaron a decir, incluso pacientes y familiares, que habían hablado con una enfermera que subía en ese piso y luego desaparecía. Lo atemorizante era quien subía con la enfermera llevaba la muerte consigo. Si eras familiar, tu paciente fallecería a las horas, y si eras personal médico o de enfermería, uno de tus pacientes esa noche no iba a sobrevivir. Yo no creía esa historia porque no era la única historia de espíritu que se hablaba en el hospital. Nadie sabe quién era la enfermera ni cuándo falleció, ya que el hospital tiene más de 100 años de creación. Solo se sabe que la historia ha pasado de generación en generación del personal del hospital y aún hoy en día persisten muchas anécdotas con la enfermera rondando por el hospital, desde que la han visto atendiendo pacientes hasta en pleno acto quirúrgico, inclusive respondiendo a lo lejos preguntas de médicos y familiares. Mi anécdota paranormal inicia el día que se abrió el ascensor en el segundo piso. En ese momento estaba acompañado por un personal de mantenimiento que me volvió a recordar lo de la enfermera. Pensé que era un desperfecto del ascensor porque, aún estando solo, era muy recurrente que me pasara. Al tiempo me enteré que mi padre, que trabajaba en una empresa, tuvo un accidente y lo llevaron de emergencia al hospital. Tenían que intervenirlo de urgencia. Cuando me enteré, ya estaba en quirófano, en un estado muy grave y su vida dependía de un hilo.
sin decirle a nadie que era mi familiar, iba a entrar a su cirugía, ya que un médico por ética no puede atender a su familiar en caso de gravedad. Ese lazo afectivo puede entorpecer el intento de salvar la vida del paciente. Iba orando por el ascensor, tratando de respirar sin que se me salieran las lágrimas, y en ese momento se detuvo en el segundo piso. Y una mujer que nunca había visto, con uniforme de enfermera de diseño antiguo, se subió. Me dio las buenas noches y me dijo: ¿a qué piso va, doctor? ¿Lo acompaño? Sabía lo que eso significaba y estallé en llanto. Me arrodillé y le supliqué a la enfermera que no se lo llevara, que yo daría hasta lo último por salvar a mi padre y que si me tocaba estar toda la vida cuidándolo, lo haría. Quería que mi padre estuviera conmigo el día de mi graduación y era por él y por toda mi familia por la cual me esforcé tantos años. La enfermera me sonrió dulcemente y me dijo: no se preocupe, doctor, yo lo apoyaré, porque salvar vidas es mi vocación. Cuando llegué al quinto piso ya no estaba la enfermera. No paré de orar, a clamarle a Dios por la vida de mi padre. Me cambié rápidamente con el uniforme quirúrgico estéril y entré a la cirugía. Apoyé el procedimiento con lo que me dejaban hacer y en ningún momento dejé de pedirle a Dios por él. Sentí la energía que emanaba de mi cuerpo y con mucho valor y temple apoyé en todo lo que pude. Al amanecer ya todo había culminado satisfactoriamente. Mi padre fue llevado a recuperación y se mantenía a salvo. Aún tenía miedo que la enfermera se lo llevara. Traté de no despegarme de él en todo el día. Al volver a emergencia me enteré que uno de los pacientes hospitalizados se encontraba grave. Usualmente lo cuidaba el médico residente a cargo de mí y yo falleció esa noche. No sabía si la enfermera tenía algo que ver o solamente era casualidad. Con los días mi padre se recupera y le dieron de alta. Compró muchos detalles para regalar a las personas que le salvaron la vida y ayudaron en su recuperación. Pero hay un detalle: el regalo más grande y con más amor era para una enfermera del turno nocturno, que él decía que venía todos los días a colocarle tratamiento y a curarle las heridas. Aún la recordaba de que la vio en la cirugía cuando estaba en riesgo. Y a pesar de estar completamente dormido por anestesia, ella estaba allí, dándole palabras de aliento y apoyándolo durante la cirugía. Hablaba con él durante las noches y gracias a ella se pudo recuperar en muy corto tiempo. Mi padre no sabía el motivo de por qué ella nunca le quiso dar su nombre, pero yo conocía casi todo el personal del hospital y podría ayudar a encontrar a esa maravillosa mujer y darle las gracias personalmente. Cuando él me la detalló, aquella mujer no era otra más, sino la enfermera a la cual arrodillado le rogué que no se llevara la vida de mi padre. Me dejó en shock, pero también me dejó una enseñanza de lo frágil que somos como humanos y que necesitamos darlo todo por nuestros pacientes, no solo por las personas que nos importan. La enfermera aún fallecida jamás dejó de amar su profesión ni de ejercerla con vocación, algo que llevaré presente toda mi vida. Historia número 4. La alumna del cuaderno rojo. Nunca pensé que una simple libreta podría cambiar mi vida o destruirla. Soy maestra de arte en una escuela pequeña, de esa donde los alumnos se conocen desde niños y los profesores somos casi como familia. Todo comenzó cuando llegó Lucía, una alumna callada, delgada, de ojos enormes. Siempre se sentaba al fondo, dibujando sola mientras los demás reían o pintaban con témperas. Era talentosa, sí, pero sus dibujos tenían algo perturbador. No eran flores ni paisajes, sino rostros deformes, cuerpos sin ojos y manos que salían de la oscuridad. Un día, al revisar sus trabajos, encontré algo que me heló la sangre. Había dibujado a una de sus compañeras exactamente con la misma ropa que llevaba ese día, pero en el dibujo la niña estaba llorando sangre. No le di importancia, pensé que era mi imaginación, influencias de películas o simplemente una forma de desahogo. Pero el día siguiente, esta alumna, la del dibujo, sufrió un accidente en el patio. Cayó del columpio y se golpeó la cara. Sangró por la nariz y la boca, exactamente como en el dibujo. Desde ese momento empecé a observar a Lucía con más atención. Cada semana un dibujo nuevo. Y cada dibujo se cumplía. Una figura sin rostro que apareció en los baños. Un gato negro ahorcado detrás del colegio. Un incendio pequeño en el aula de música. Todo estaba en su cuaderno antes de suceder. Una tarde esperé que todos se fueran y entré en el salón. Busqué en su pupitre y lo encontré. Un cuaderno rojo, de tapa gastada
con símbolos extraños grabados, con algo que parecía sangre seca. Lo abrí y las páginas parecían moverse solas, como si respiraran. En el borde había una frase escrita a mano. Lo que se dibuja ocurre, lo que se mira se invoca. Acompañado de muchos símbolos y escrituras que parecían satánicas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces vi el dibujo más reciente. Yo, de pie en el aula, mirando su cuaderno, y detrás de mí, una sombra con la forma de una mano gigantesca acercándose a mi cabeza. En ese momento escuché un golpe seco a mi espalda. Giré. Nada. Solo la puerta del aula moviéndose lentamente como si alguien acabara de salir. La mañana siguiente llamé a Lucía para hablar. Le pregunté de dónde había sacado ese cuaderno. Ella me miró con calma y dijo: no lo compré, señorita. El cuaderno me eligió. ¿Cómo que te eligió? No me supo dar explicación, solo me dijo: dibujo lo que sueño. Si no dibujo, pasa igual, pero peor. Sus ojos no eran como los de una niña. Eran vacíos, como si algo más habitara dentro. Esa noche tomé la decisión de destruir el cuaderno. Esperé a que todos se fueran. Lo saqué del cajón y lo llevé al patio. Lo rocié con alcohol y encendí un fósforo. Pero no ardió. El fuego se apagó apenas tocó las páginas. Y entonces, en una de ellas, se dibujó solo un rostro, el mío, con los ojos en blanco y la boca abierta, como si estuviera gritando. Corrí y lo dejé tirado. Y el día siguiente, Lucía no vino más a clases. La escuela dijo que la familia se había mudado, sin explicación. Pasaron 3 semanas y todo volvió a la normalidad, hasta que la directora me entregó un paquete sin remitente. Dentro había un cuaderno rojo, el mismo, y en la primera página un nuevo dibujo. Lucía con un cuchillo cortando el cuello a su padre. Luego, ella enviándome el cuaderno y al final lanzándose en un carro en plena autopista. Y en la siguiente página, yo, un dibujo escalofriante donde estoy sentada en mi escritorio, escribiendo esta historia y una sombra negra en mi espalda. Debajo, una frase recién escrita con sangre fresca. Ahora tú eres la que debe seguir dibujando. Dame almas o me llevaré la tuya. Historia número 5. Buena Samaritana. Siempre la veíamos como un ejemplo. Doña Elvira, la mujer más amable de la comunidad. Cada domingo llegaba a la iglesia antes que todo, con una sonrisa dulce y sus manos arrugadas por los años, cargando ollas llenas de arroz con leche, dulce, pan caliente. Decía que todo lo hacía para el Señor, que alimentar a los niños era darle de comer al alma. Y lo cierto es que nadie dudaba de ella. Organizaba rifas, fiestas para recoger fondos, recogía ropa para los necesitados. Todos la queríamos. Pero algo en mí no me convencía de todo. Era una mujer sin familia, nadie sabía de su pasado, era muy perfecta para ser real, llena de amor y ternura. Pero siendo pastor de la iglesia, tenía que velar por todos los que ahí se congregaban. Comencé a notar algo raro, que aumentaron mis sospechas. En esos momentos siempre llevaba oración, esos pensamientos para encontrar la respuesta en Dios. Todo empezó con una oración. En esos días que me quedaba hasta tarde bendiciendo el templo de Dios, una noche vi una sombra moviéndose en el fondo. Pensé que era Elvira, que siempre se quedaba limpiando como parte de su buenos actos de bondad. Pero cuando me acerqué, el olor intenso era fuerte que casi no podía respirar. Dentro del salón había velas negras y símbolos dibujados en el suelo hechos con sangre de cordero. En el centro, un muñeco de trapo con el nombre de un niño de la iglesia y una gota de sangre seca sobre el pecho. Quedé helado. Esa misma noche la confronté y ella no negó nada, solo me miró con calma y dijo: usted no entiende, pastor, el bien también necesita sacrificio. Desde entonces, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza. Los niños a los que Elvira le daba de comer se enfermaban sin razón. Muchas de las ovejas que me tocaba arriar por el camino del Señor se corrompían, viviendo en pecado y rebeldía. No sabía por qué tanta corrupción dentro de la iglesia, pero Dios, en su inmensa sabiduría, me dio la respuesta. Aunque la acusé frente a la iglesia, muchos la defendían y me acusaron de dar falsos testimonios. Como pastor, estaba dando un mal ejemplo. Ella se hizo la víctima y dio excusas que envenenaron aún más la mente de todos.
La expulsé de la casa de Dios como si de un demonio se tratase, y aún echándome a todos encima, Elvira dejó de asistir a la iglesia durante un tiempo, y algunos decían ver sombras cerca del comedor comunitario. Otros aseguraban que probar el arroz con leche, aún delicioso, algunos de los más creyentes decían que sentían el sabor metálico como a hierro o a sangre. Muchos me exigían dejarla volver. Desde que ella se había ido, muchas cosas dejaron de funcionar en la iglesia, y como no tenía pruebas de lo que vi aquel día, muchos no creían en mí. Ella regresó y actuó como si nada hubiese pasado, y seguía aparentando ser aquel ser de luz. Decidí vigilarla en secreto. Ya sabía que el enemigo estaba infiltrado en la casa del Señor, y debía saber qué tan peligrosa era Elvira. Nunca la dejé estar sola en la iglesia, y por un presentimiento o obra magna de Dios, una madrugada la seguí hasta una casona vieja detrás del cementerio. Por una de las ventanas vi algo que jamás olvidaré. Elvira estaba rodeada de fotos de miembros de la iglesia, todas clavadas con agujas, mientras recitaba oraciones al revés. Frente a ella, una mesa llena del resto de comida mezclado con huesos pequeños. Cuando irrumpí, molesto por lo que ella hacía, no se movió, solo levantó la mirada y sonrió, y me dijo: ¿no lo siente, pastor? Yo molesto le grito: ¿sentir qué? La fe se pudre más fácil que la carne. Usted nunca confió en mí plenamente, y su Dios abrió sus ojos del alma. Y no fue casualidad que me encontrara aquella noche, y que hoy esté aquí. Lo envió y lo protege, si no, ahora estaría muerto. Su iglesia siempre estuvo en una batalla constante, pastor, y usted, solo usted, es digno de estar de rodillas ante el Señor. Todos los demás son falsos creyentes, y yo no tuve nada que ver con eso. Luego tomó un puñado de arroz de uno de los platos y lo dejó caer sobre el piso. Cada grano cayó haciendo un sonido seco, como si hubiese tirado piedras de hueso, y de un momento a otro se dejó engullir por la sombra y desapareció. Como pastor me quedé a destruir todo el altar que tenía con los miembros de la iglesia, y mediante oración cancelar todo hechizo y brujería lanzado. Sentía que tenía a Dios y su ejército estando conmigo, y que no debía temerle a nada. A la mañana siguiente, yendo con miembros de la iglesia a la casa de Elvira, esta apareció vacía, con las paredes cubiertas de cruces invertidas pintadas con sangre. Mas nunca la volví a ver. Pero en los cultos, cuando sirven alimento para los niños, a veces el olor dulce e intenso invade el salón, y lo más viejo asegura que si miras al fondo, entre las sombras de la cocina, se distingue una figura, removiendo las ollas invisibles, murmurando la misma frase de siempre: todo lo que doy, lo doy por amor al Señor. Nuevamente agradecemos todo el apoyo que nos están brindando en tan poco tiempo. Síguenos en Facebook e Instagram, donde damos avances por escrito de las próximas historias a ser publicadas en video. Para aquellos que les gusta la lectura de historias de terror, en TikTok y YouTube publicamos los videos de estas historias narradas. Suscríbete, comenta y comparte para seguir mejorando la calidad de audio y edición. A los 1000 suscriptores tendremos otro especial de historias cortas. Si este video tiene mucho apoyo, subiremos la versión individual y extendida de estas historias o su continuación. Gracias por formar parte de Magnacer, y recuerden, Todos somos Magnacer.